una de las ciudades más jóvenes de Argentina. Fundada en el año 2003, La Punta, en San Luis, nos llama a que la visitemos con unas llamativas construcciones, copias de algunos de los emblemas más importantes de Argentina. Un lugar ideal para disfrutar en familia. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese tren. Hoy la presentación no la voy a hacer yo, sino Cata. Hola, bienvenidos a Subir a ese tren. Hoy vamos a visitar La Punta en San Luis. Bueno, como ven, estoy con Cata, mi asistente. ¡Holi! Y nos vinimos a ver una copia del Cabildo de Buenos Aires. Sí. ¿Dónde está? ¿Ya lo conocés, Cabildo de Buenos Aires? No. ¿Y este? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Te gusta cómo se ve de afuera? Sí, hasta le voy a sacar una foto. Está bien que es el horario de la siesta, pero hay que reconocer que esta ciudad, que es muy nueva, parece desierta por momentos. Ahora estamos en el lugar más turístico que tiene la ciudad y es un poquito de turistas que hay. Hay varios autos, sí, pero todo el resto, todo el predio está como si no habría nadie. Este cabildo lo hicieron en el año 2010 para el bicentenario de la Revolución de Mayo, y lo que van a hacer es una copia del Cabildo de Buenos Aires, pero como lucía en el año 1810. El Cabildo de Buenos Aires fue modificado y actualmente lo vemos con un aspecto distinto, mucho más chico al original. En cambio acá lo podemos ver tal cual era, incluso bueno, con la pirámide de Mayo. Y lo que más resalta es que tenemos la vieja Recoba que estaba en 1810 en Buenos Aires, que separaba la actual Plaza de Mayo. En cambio ahora esa Recoba ya desapareció completamente. Estoy haciendo un viaje familiar, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles este lugar, ya que estamos 20 kilómetros al norte de San Luis capital, en La Punta, que sin dudas es la ciudad más joven de Argentina, ya que esta se va a fundar en el año 2003, o sea, tiene menos de 20 años. A decir verdad, no es la localidad más joven de Argentina, ya que en el año 2006 se fundó la villa turística Casa de Piedra en la provincia de La Pampa. Pero sin desmerecer a Casa de Piedra, la realidad es que tiene una población bastante pequeña. En cambio, La Punta, más de 10.000 habitantes. Por lo tanto, podemos considerar que sin dudas La Punta es la ciudad más joven de Argentina. Voy a empezar explicando por qué se llama La Punta este lugar. Y es que originalmente San Luis se conocía como, voy a intentar decir el nombre completo sin equivocarme, San Luis de Loyola Nueva Medina de Río Seco, pero se la conocía informalmente como La Punta de San Luis, y este nombre también se va a empezar a usar en algunos documentos oficiales, que se puede leer La Punta de San Luis de Loyola. Por eso es que a los nacidos en San Luis se los conoce como puntanos, justamente por la punta, y cuando van a fundar esta ciudad le van a poner como homenaje La Punta. Si hay algo que caracteriza a La Punta es que tiene dos réplicas de los edificios quizás más emblemáticos que tiene Argentina. Y ahora estoy en la réplica del Cabildo de Buenos Aires, que fue hecho en el año 2010 para conmemorar el bicentenario de la Revolución de Mayo. Y se va a hacer una copia del Cabildo de Buenos Aires, pero que al día de hoy podríamos decir que es más original que el propio Cabildo original, ya que el Cabildo de Buenos Aires fue recortado con el paso de tiempo para abrir principalmente Diagonal Norte y la Avenida de Mayo, y en cambio este cabildo está hecho tal cual era el cabildo de 1810. Adentro de las habitaciones hay un museo que cuenta parte de la historia argentina, con cuadros y estatuas. También hay muchos restos arqueológicos que encontraron en La Punta y una exhibición muy interesante sobre los pueblos originarios. La verdad que hay un viento increíble, pero quizá lo que más curioso resulta es tener el cabildo que estamos acostumbrados a ver en Buenos Aires, en pleno microcentro, digamos, tenerlo acá rodeado de las montañas, con un clima completamente distinto y completamente despejado. Todo alrededor del cabildo no hay nada.
Lo bueno que tiene el Cabildo es que, como es una réplica de cómo era en 1810, tiene también la Recoba, que antiguamente separaba la actual Plaza de Mayo en dos. Y esto funciona como un lugar privado, si no me equivoco es un hotel y tiene un restaurante también, que lo vimos en la televisión, que parece que la comida tiene buena pinta. ¿Qué querés comer, Cristian? Los sorrentinos con relleno con chivo. ¿Tintín? ¿Querés comer chivo? No, ¿Qué vas a comer? hamburguesa. ¿Hamburguesa? ¿De chivo? No, Leocar, le llama. Le llama. ¿Vos, Sabri? ¿Vamos a probar el sorrentino también o otra cosa? No. Veremos. Estamos comiendo unos ñoquis que están muy buenos. ¿Ñoquis de qué? De papa. ¿Con? En el restaurante comemos muy bien, incluso mi hermanito, que es muy quejoso con la comida, se terminó toda su milanesa con papas fritas. Además, nos atendieron muy bien y fueron todos muy amables con nosotros. Seguro un lugar para volver. Nos vamos, ya te quedas ¿Dónde acá. estaba tu comida, Cata? Mamá, yo no me contando nada de eso. Foto cámara Tintín, ¿cómo estaba tu comida? rica. ¿Qué comiste? Contale a la gente. Puré y carne y milanesa. Ya terminamos de comer en el restaurante de La Recoba. La verdad que la comida está muy buena. Vinimos especialmente a este lugar. Fue un lujo que nos queríamos dar. Los precios, sinceramente, no son para todos, pero tampoco es mucho más de lo que estuvimos pagando en los restaurantes de Merlo. Y bueno, creo yo que la atención es mucho mejor. ¿Lo derritió todo, no? ¿Qué está el copón? Acá tenemos al especialista que estaba diciendo algo. Hace unos años se incendió el bosque y se logró salvar gran parte de la construcción. Mira, acá está todo el piso quemado. Vean, si ven, esta parte del ladrillo está todo quemado. A ver. Mira, acá tienen uno como quemado, acá está el más quemado. Hay unas réplicas de unas casas coloniales que, por los números que tiene, por lo que estoy viendo, estos se deben usar como locales, porque decía local 7 y 8. Y esto que dice confitería. Por lo que me habían comentado, acá en un futuro van a abrir una confitería. Lo que pasa es que esto también es muy reciente. Es poquito el turismo en proporción a otros lugares del país y se ve que lo están haciendo de a poco. Yo si viviría acá, me compraría una banda de dulces por completo. Estamos yendo a visitar la réplica de la casa de Tucumán. Como decía Cata, estamos yendo a ver la casa de Tucumán, la réplica. Y a decir verdad, por ahora, por lo que vimos del Cabildo, está bueno como para venir con chicos y disfrutar un poco del paseo en familia. Está un poquito alejado la punta, pero el que viene hasta San Luis y se quiere hacer unos 20 kilómetros de más, por ahora tengo que decir que está bueno como atractivo. ¿No, Cata? Sí, muy bueno. Estamos llegando a la réplica de la casa de Tucumán, que se hizo en el año 2016 por el bicentenario de la independencia argentina, de la firma de la independencia. Y lo que veníamos diciéndoles, se los confirmo, en el año 2020 se va a incendiar parte de los terrenos de esta zona y también parte de la casa, la cual tuvo que ser restaurada. Hoy estamos con empleados trabajando, pero no hay explotación de menores. O sea, fue por voluntad propia, no está siendo explotada, no es trabajo infantil esto. Acá está la fotógrafa, síganla en Tienda del Mar. ¿Ya está haciendo publicidad? Sí, ¿Qué vende? de todo ¿De todo? Sí. ¿Artículos de bazar? también. Como pasa con el Cabildo, esta casa no tiene nada que ver con el aspecto que vemos o pensamos la casa de Tucumán actualmente. Yo fui ya hace muchos años a Tucumán, pero me recuerdo una casa más bien céntrica y rodeada de otros edificios. Y en cambio acá tenemos una casa mucho más grande, con ese aspecto original. Cata, ¿estuviste en Tucumán? ¿Conocés la casa de Tucumán? ¿No? Así que, ¿vas a entrar primero a la copia que al original? Sí. Estamos entrando en una parte de la casa que creo que es la que no se restauró. Me parece que estaba un poquito más deteriorada. Capaz que esto fue lo que se incendió. ¿Qué hay? Tiene muchas quemaduras, todo lo negro es todo quemaduras. Bueno, vamos a investigar un poco acá adentro.
Lo mismo pasa en la réplica de la Casa de Tucumán, donde se puede ver la copia de la sala donde se declaró la independencia de Argentina. Estamos en la parte trasera de la Casa de la Independencia, de la réplica, lo repito y lo aclaro, porque en estas habitaciones son las que representan al lugar donde estaban los esclavos, ya que no nos olvidemos que la independencia argentina se va a firmar en este lugar en 1816 y parece contradictorio decir que en el lugar que se firmó la independencia había esclavos, pero en 1813 recién se había quitado la esclavitud, se había abolido en Argentina y se había decretado la libertad de vientre, o sea, los nacidos de esclavos eran libres, pero aún seguía habiendo esclavos en Argentina. No podemos comparar con el día de hoy, que decir esclavitud es algo completamente malo. En esa época era normal. Yo voy a ir adelante como mamá tomando mate. Yo también. No, Sí. no. Y ahora creo que me están dejando. Y ahora sí, desde la punta en San Luis nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejarle un like y de suscribirse al canal. Y Espero que les haya gustado el video. Chao.